Aprende a tocar el piano de manera autodidacta. Aunque en un principio recibe clases de su padre, que era pianista, pronto se niega a seguir la rutina de ejercicios y escalas que su padre le propone. Y a los 9 años de edad comienza con el nocturno número 1 de Chopin en si bemol menor. Pasaba horas explorando las partituras por su cuenta, desarrollando un estilo único que más tarde lo distinguiría de otros pianistas. No recibió clases formales hasta los 15 años de edad. Se trata de uno de los pianistas más grandes de todos los tiempos. Para algunos, el más grande. Se trata de una persona introvertida hasta el misterio. Solía huir de la fama y disfrutar más bien de círculos pequeños. Y lo hacía todo por y para la música. Como ya hemos adelantado, su personalidad era tan impermeable que su propio padre, pianista de profesión, no pudo educarlo en esta disciplina. Tuvo que aceptar que su hijo era distinto y que iba por libre, que marcaba sus tiempos y sus propias pautas de aprendizaje. Мой папа был в ужасе от этого. А моя мама была наоборот настроена: оставь ее, пускай делает, что хочет, не надо давить. Раз не хочет играть гаммы, так и не надо. Я никогда не играл. Никогда. И упражнения никогда. Я начал играть, знаете, с чего? Aunque sí tuvo una fuerte influencia de su padre. Es cierto que este pianista sí respira una influencia musical importante en su casa. Hablamos del pianista Sviatoslav Richter, quien no asiste al conservatorio en su adolescencia y que a los 22 años de edad, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, acude al conservatorio de Moscú para estudiar piano. De repente le entró la urgencia de estudiar en el conservatorio. Recuerda que por registrarte con nosotros tendrás un curso gratuito. Continuamos con el vídeo. Claro, simplemente se trata de una argucia para no ser alistado para ir al frente a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Era una cuestión de vida o muerte, porque a Richter le aterraba la idea de seguir unas pautas, un programa de enseñanza impartido por un conservatorio. Para él estudiar piano era un placer, una búsqueda, una experimentación a partir de la libertad en el aprendizaje empírico. Pero ahora esta decisión de seguir la norma era un mal menor, teniendo en cuenta que tenía la posibilidad delante de ir a la guerra. Y además, con su madre rusa y su padre alemán, lo cierto es que este pianista, Richter, levantaba sospechas allá donde iba, ya que tenía un apellido alemán y otro ruso. Se presenta en el conservatorio como lo que era, un total desconocido. Hola, quiero hacer una prueba de acceso al conservatorio. ¿Pero tiene usted títulos que acrediten o que certifiquen su nivel académico? Necesitamos un título acreditativo oficial que certifique que usted ha estudiado y ha cursado piano en un nivel elemental y medio. Pues no tengo ningún título, nada que pueda certificar mi nivel en el piano. Vamos, no he pisado un conservatorio en mi vida. Finalmente aceptan hacerle la prueba y Heinrich Neuhaus, uno de los profesores del Conservatorio de Moscú más reconocidos de talla internacional, acude a verlo tocar y tal y como añade este profesor textualmente, un muchacho que nunca ha pisado un conservatorio en su vida quiere hacer una prueba para cursar en el nivel superior sin haberse graduado previamente en ninguna escuela de música. ¿Pero quién le ha enseñado? Нет, он нигде не учился. Человек, не получивший музыкального образования, собираться в консерваторию ученикам. По-моему, он гениальный музыкант. Y es que la curiosidad hizo que acudieran otros profesores aparte del tribunal seleccionado. Y así que este desconocido comienza la interpretación y a mitad de sonata el profesor Neuhaus gira la cabeza y le dice al profesor que tenía al lado: estamos ante el genio del piano que hemos esperado durante décadas. Y aquel chico de 22 años con ese enorme talento pasó de ser un pianista desconocido a formarse con el profesor Heinrich Neuhaus. С обещанием, что я сдам все предметы. Я ничего не сдал. И меня в течение первого курса дважды исключали. Neuhaus был, как отец. Y pronto pasa a ser uno de los pianistas más importantes en el panorama internacional. Y más tarde, como ya sabemos, de toda la historia del piano. El propio Arthur Rubinstein afirmó en una ocasión no haber visto tocar el piano de esa manera en su vida, que le emocionó escuchar cómo el piano cantaba como si se tratara de otro instrumento, un sonido desconocido para él, y afirma es un pianista colosal, increíble. Tenía un gran talento y una autoexigencia fuera de lo normal. Era tan perfeccionista que podía salir de un concierto que había terminado con gran éxito y decir no merecerlo, porque había fallado en numerosas partes de la interpretación. Le gustaba mucho el piano, pero siempre rechazó la idea de ser director de orquesta.
La fama y el reconocimiento no era algo que le entusiasmara especialmente. De hecho, solo estuvo dirigiendo por un par de meses debido a que tenía un dedo roto por una pelea. Este pianista nace el 20 de marzo de 1915, su padre pianista y su madre hija de aristócratas, y como hemos adelantado tenía ascendencia tanto rusa como alemana, y esto le ocasiona, una vez comienza el conflicto bélico, algunos problemas debido a sus dos apellidos, uno alemán y otro ruso. Como hemos adelantado, su popularidad crece mucho como pianista y esto hace que tenga que viajar a distintas ciudades para dar conciertos, y el KGB ruso comienza a seguirlo, el servicio de inteligencia ruso, pues temían que Richter pudiera pasar información de un bando a otro durante sus viajes y sus conciertos, y esto molesta enormemente a alguien como Richter, tan solitario e introvertido. Te contaré una anécdota sobre esto que él mismo explica con todo lujo de detalle. En cierta ocasión, como era de costumbre, Richter se percata de que está siendo perseguido por un agente del KGB ruso, ya que en muchas ocasiones era capaz de identificarlos, ya estaba acostumbrado a esto. Cuenta que iba en un autobús y después de ubicar a un agente del KGB, de identificarlo, se da cuenta que le estaba siguiendo y en un momento dado Richter se levanta y se acerca a una de las salidas del autobús. Y el agente del servicio secreto, destinado a no perderlo de vista, lógicamente, pues se levanta y se coloca detrás de él, se dispone también a salir del autobús. Y mira cómo Richter se lo quita de encima. Se gira en un momento dado y le dice: ¿baja usted en la próxima parada? Y el agente del KGB responde: sí. A lo que Richter continúa: pues yo no. Y el agente se ve obligado a bajar, lógicamente. Ciertamente Richter era astuto. Este pianista se hace famoso por su independencia, por su interpretación genuina. Más allá de seguir el método tradicional para aprender música, de hecho en muchas ocasiones decidía no asistir a clases por 1 o 2 semanas porque tenía que practicar, porque estaba enfrentando algún desafío en el piano y tenía una personalidad obsesiva y de genio. Y lo de no asistir a clase era para ganar tiempo y poder estudiar, para poder tocar el piano. Esto se lo perdonaban los profesores porque bien sabían de Richter que era un talento único. Y uno de los momentos más importantes de su carrera llega en 1945, cuando debuta en Moscú con la sonata número 7 de Prokofiev, bajo la supervisión del propio compositor. Y la interpretación de este concierto resulta tan espectacular que es catapultado automáticamente a la fama internacional, a los grandes salones de concierto de todo el mundo. De hecho, Sergei Prokofiev y Sviatoslav Richter forjan una gran amistad desde ese momento. Incluso este compositor escribe piezas inspirado específicamente en Richter para ser tocadas por él mismo. Pero la personalidad de Richter era tan particular que llega incluso a criticar las propias obras de Prokofiev, y esto genera cierta tensión entre ambos. A pesar de esto, Richter continúa siendo uno de los principales intérpretes de su obra. Y a medida en que la fama de este pianista crece, también lo hace su reputación como hombre enigmático. Y es que no le gustaba ser el centro de atención. Era conocido por su aversión a la fama y su deseo de mantenerse lejos de la prensa. Richter era conocido, muy famoso por dar conciertos en plena oscuridad, tan solo con una luz de lámpara enfocando a la partitura y al piano. No tenía una personalidad histriónica precisamente. Quería que el foco se pusiera en la música y no en la persona, en el pianista. Para él lo importante era el piano, la música. Incluso llega a cancelar en el último momento un concierto en París porque dice no encontrarse con la mentalidad adecuada para enfrentarse a ese concierto. Y esto impactó a los organizadores y al público, pero también refuerza su reputación como artista que antepone la música a todo lo demás, incluso por encima de sus propios compromisos, que ni los títulos, ni los aplausos, ni los reconocimientos le apartan de su verdadera vocación, del compromiso que mantiene con la música, algo que marcaría un eje central en su existencia. El postureo no era para él. Sviatoslav Richter huye durante toda su carrera de ser un icono, una estrella del piano, en el sentido popular. A pesar de ser uno de los pianistas más importantes del siglo XX, si no el que más, huía de los focos y de la fama. Y como ya hemos adelantado, una de las excentricidades de Richter, sobre todo al final de su carrera, se basa en que el escenario tenía que estar a oscuras y simplemente una pequeña lámpara enfocando a las partituras. Porque lo cierto es que prácticamente siempre tocaba leyendo partitura, no de memoria. Para Richter lo importante era la música y no el músico.
Él decía que la música debía hablar por sí misma, por encima de todo. Se negaba a ser el centro de atención y prefería que su público se centrara en la música sin distracciones. Para este pianista, el intérprete no era más que un humilde servidor de la música. Y esto es algo que encumbra aún más su figura enigmática. Se trata de un músico distinto, que no usa la música como una prolongación de su ego, sino que ésta debe ser el centro de la velada, del concierto. Para Richter la música era algo sagrado. El repertorio de este intérprete era algo increíble, abarcando numerosas obras de Johann Sebastian Bach, autor que él mismo recomienda para los pianistas por un motivo, como él mismo afirma, de higiene técnica. Y es que interpretar todo ese tejido contrapuntístico de Johann Sebastian Bach sin el uso del pedal resalta enormemente y fácilmente cualquier fallo que pueda tener el intérprete. Y esto exige al intérprete a ir al detalle, a ser más perfeccionista a la hora de tocar, ya que los errores quedan al descubierto con gran facilidad. También le apasionan los autores románticos, Beethoven, Chopin, Liszt, y como no, también domina el contemporáneo. Era conocido por interpretar las obras más complejas con una claridad, una pulcritud y en ocasiones un tempo de locos. Pero también tenía esa profundidad emocional en los pasajes melódicos que pocos podían igualar. Hacía cantar literalmente al piano, tal y como afirma anteriormente Rubinstein. Quizás esto se debe a su pasado acompañando en óperas. Se tiró muchos años en su adolescencia trabajando en esto por un saco de patatas. Sin embargo, a este tremendo virtuosismo también le acompaña una crítica feroz sobre sus propias interpretaciones. De hecho, llega a destruir grabaciones después del concierto porque no le gustaban, porque no quería que eso quedara para que otros pudieran juzgar sus errores. Y lo más increíble es que el concierto era un éxito, el público encantado y aplaudiendo a rabiar, y él destruía la grabación después, no quedando contento con los fallos que él mismo decía había cometido. Y este exceso de perfeccionismo le lleva finalmente a evitar prácticamente en toda su carrera las grabaciones, prefiriendo que los conciertos en vivo fueran su legado. Por suerte contamos con muchas grabaciones de Richter, quizás no todas las deseadas, pero hay una buena documentación de esto. De hecho, Richter cuando grababa se ponía muy tenso y era tan perfeccionista que en más de una ocasión llegó a levantarse del piano y reprochar a los técnicos por hacer un pequeño ruido, y decía que la música merecía la concentración de toda la sala, de toda la gente del personal que estuviera allí trabajando en el momento de la grabación, que la música debía de ser respetada. La vida personal de Richter está siempre envuelta en misterio. Fue una figura compleja, rara vez hablaba de su vida privada, por supuesto. Si era reservado para sus interpretaciones al piano, imagínate para su vida personal. Vivió gran parte de su vida bajo el régimen soviético, donde a pesar de ser uno de los más importantes intérpretes de la URSS, mantiene una relación complicada con los agentes de la autoridad, como ya hemos adelantado, y como te puedes imaginar, su personalidad rebelde nunca llega a casar con el hecho de ser políticamente correcto. Y esto le ocasiona algunos problemas. De hecho, en 1960 viaja por primera vez a Occidente, va a Estados Unidos a interpretar y una vez allí en Nueva York, un agente del KGB intenta disuadirle de desertar, algo que siempre quedó lejos de sus intenciones. De hecho, Richter decide finalmente quedarse al margen de lo político porque conoce la clase de suerte que llegan a correr algunos de los intelectuales que se muestran abiertamente detractores, declarados enemigos del régimen, como es el caso del mismísimo Sergei Rachmaninoff, quien criticaba abiertamente al régimen y que por ello nunca pudo regresar a su amada patria, a Rusia. Como ya hemos dicho, Richter era muy conocido por su precisión, por su claridad, su pulcritud. Podía interpretar obras muy complejas con una claridad extrema. Era un intérprete brillante. Su habilidad para tratar, para articular, para jugar con la dinámica en el piano, en la interpretación, sumergían a la audiencia en un viaje profundamente emotivo. Y es que podía adentrarse en la majestuosidad de Beethoven, a la vez que en la melancolía de Schubert y también en el dramatismo de Prokofiev. Era un intérprete muy versátil. También era conocido por mantener un profundo respeto por la partitura, por los deseos del compositor, por las indicaciones de la partitura. Su interpretación se puede decir que era historicista y fiel al autor. Evitaba cualquier alteración innecesaria y este enfoque le permite presentar la obra tal y como la concibe el compositor. Y es que no agregaba elementos expresivos adicionales fuera de las intenciones del compositor.
respetaba la intención original de la obra. Ante todo, Richter era un intelectual. Hacía un análisis profundo histórico de la obra, entendiendo no solo los elementos puramente musicales, sino también el contexto histórico, incluso el emocional que hay detrás de una obra. Y este enfoque le permite establecer un diálogo perfecto entre su interpretación y el propio compositor. Era excelente en la narrativa musical, en guiar al oyente a través de una estructura interna perfectamente elaborada. El control dinámico de este intérprete era algo sobrenatural, y es que impactaba pasando de un pianísimo a un fortísimo con un contraste dinámico desbordante. Además, Richter usa un elemento muy propio y muy característico en él, que era el silencio. Sabía mantener esa expectación, ese control del silencio, esos momentos de pausa antes de abordar una nueva frase musical. Incluso lo usa como un elemento teatral. Explica que en cierta ocasión sale al escenario y después de 30 segundos en completo silencio y quietud, cuando el público calla y queda en silencio, desconcertado por tal escena, es entonces cuando Richter toca la primera nota musical de la pieza. Выходишь на эстраду и садишься. И внутри считаешь медленно 30. Какая-то паника. Что это было? Потом сон. Это уже театр. Él afirmaba que hay algo de teatro cada vez que subes a un escenario. Y esto lo aprende, tal y como afirma él, en los años que estuvo acompañando óperas con el piano. Richter no rehuía de las obras más difíciles. Esto es algo también por lo que es muy conocido. Tiene interpretaciones que yo las describiría como imposibles, como es el caso de este estudio de Chopin. Como resumen, este intérprete tenía algo muy importante, que era la independencia artística. Era capaz de eludir, de pasar por encima de la fama, de los preceptos, de su marca. Él simplemente se dedicaba a la música, no le importaba todo lo demás. Incluso en los últimos años se dedicaba a ir a pequeños pueblos a tocar el piano con un público reducido para disfrutar de ese momento musical, en esa comunión entre el público y el pianista al margen de la notoriedad y de la fama, del hecho de que Sviatoslav Richter, el mejor pianista posiblemente del siglo XX, iba a tocar en una gran sala de concierto. Él prefería algo íntimo, donde la música fuera el principal protagonista y no la estrella, el pianista. Así que Sviatoslav Richter se distingue por su virtuosismo técnico, su profundidad emocional en la interpretación, el respeto por la partitura, el enfoque intelectual, un gran control dinámico y una independencia artística inquebrantable. Quizás este punto el más carismático y enigmático de este pianista. Richter fallece el 1 de agosto de 1997, dejando un legado inmenso en el mundo de la música. Realmente fue un genio que vivió por y para la música, y que a pesar de su aversión a la fama, es uno de los pianistas más famosos de toda la historia. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, tanto como yo lo he disfrutado haciéndolo. Richter para mí realmente significó un intérprete de referencia muy importante en mis años de estudiante, un modelo a seguir. Y nada más, suscríbete si aún no lo has hecho, dale a like para que YouTube pueda compartirlo. Muchas gracias por tu tiempo y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.